Episodio número 3378. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 10 de marzo. Renovación en el conocimiento. Avanzando en el marco de esta lección número 11, Vivir con Cristo. Con el texto a memorizar de Colosenses capítulo 3 y el versículo 14. Y sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. Colosenses capítulo 3 y el versículo 14. La verdad es que no sé a ustedes, pero a mí me está siendo de mucha bendición estas lecciones, porque realmente es vivir con Cristo el énfasis, y no hay nada mejor que eso. Recuerden, este programa no pretende, no ha pretendido ni pretenderá sustituir su devoción personal. Antes, esto es una ayuda, un complemento, es una especie de referencia para que usted tenga una idea de cómo llenar su lección, para animarnos unos a otros, pero definitivamente que hace falta la devoción personal, estudiar la Biblia, tomarse tiempo para esto, porque vivimos a veces a la carrera y es muy poco lo que disfrutamos de estar en comunión con Cristo. Esta semana hemos visto desde el pasado sábado y domingo la mentalidad celestial. Esto que tiene que ver con una condición necesaria de todo aquel que, número 1, tiene que haber resucitado en Cristo. Número 2, poner las miras en las cosas de arriba. Número 3, tener la vida escondida con Cristo en Dios. Eso y más vimos en la lección de el sábado domingo. En la parte de ayer lunes estudiábamos Acabemos con lo terrenal, y aquí hablábamos de que mucha gente enfatiza el acabar con la guerra, acabar con la deforestación, y no está mal. Eso sería algo muy bonito, pero la mayoría de gente no está pensando en acabar lo terrenal, y nosotros necesitamos ser parte de aquellos que ponen la mira en las cosas de arriba, porque de eso se trata precisamente, el morir al yo, el morir al viejo hombre. Y para hoy tenemos una lección sumamente maravillosa: renovación en el conocimiento. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina, y de este programa, obviamente, Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder tener una mente súper especial, guiada por ti, de una manera tal que ya no sigamos con tantos preconceptos. Ayúdanos a que el pecado no siga bloqueando nuestra mente. Ayúdanos a tener la mente de Cristo, para así poder entender estos temas y aplicarlo a nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Renovación en el conocimiento. De inmediato se nos invita a leer Colosenses capítulo 3, del 6 al 11, Colosenses 3, del 6 al 11,
para responder a la pregunta, ¿cómo continúa Pablo su exposición? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en Colosenses capítulo 3, versículos 6 al 11. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 6 al 11. Escuché clarito que dijeron amén. Así hubiese dicho Mar con este tremendo texto, el cual, pues, es una exposición maravillosa. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿cómo continúa Pablo su exposición? Aquí escribí. Pablo continúa confirmando que los pecados pasados corresponden al viejo hombre, y por otro lado confirma que el que está en Cristo, su conocimiento y vida se va renovando hasta que Cristo llega a ser el todo y en todos. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Cada uno de nosotros puede hacer una respuesta concisa, maciza y precisa de lo que este texto nos dice. Las palabras iniciales de Colosenses 3:8, pero ahora, señalan el cambio dramático y decisivo que conduce de la muerte a la vida. Y es interesante porque nosotros lo vimos. Colosenses capítulo 3, desde el versículo 1, inicia este tema, pero obviamente el autor nos está recordando que el cambio o el contraste viene en el versículo 8, cuando se inicia diciendo, pero ahora. Ese pero ahora indica que lo que estaba describiendo era antes, pero ahora es otra cosa. La palabra ahora está expresada de manera enfática en griego. Ahora, es decir, puesto que han resucitado con Cristo y buscan las cosas de arriba, la vida presente de ustedes debe mostrar un marcado contraste con su vida anterior. Mucha gente dicen, a ese lo mojaron. Cuando alguien solamente se bautiza y no tiene ningún cambio, esa es la realidad, lo mojaron, porque esa persona dijo que quería ser bautizada, pero probablemente en su interior no tenía compromiso con Dios, no era un discípulo de Cristo. Así que está claro que cuando una persona llega a Cristo, debe mostrarse un cambio, no de manera forzada, sino de manera orgánica. El arrepentimiento es algo que debe ocurrir antes de la persona entregarse a Cristo, y una vez se entrega, esto debe producir un cambio, no de la noche a la mañana, no abrupto, pero sí un cambio de poco a poco, ir dejando esa vida anterior. Habiendo hecho morir lo terrenal en ustedes, dice Colosenses 3:5, ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras groseras. Entiéndase, ¿verdad? La palabra de maledicencia, de estar diciendo, este maldito, está maldita. Eso tiene que eliminarse. Ese vocabulario, nosotros tenemos que pedirle al Señor
que nos ayude a eliminarlo. Todavía hay gente o habemos personas con más de 20 años en la iglesia que todavía se nos escapan esas palabras groseras. Eso tiene que ser eliminado. Y no es fácil porque eso lo hace o eso lo hago yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. O sea, todo el mundo en algún momento determinado caemos en estos errores. Pero por eso Pablo y la misma palabra de Dios nos recuerda que debemos eliminar esto. Debemos decirle al Espíritu Santo que nos ayude a obrar el cambio, porque esto no puede seguir ocurriendo. ¿Qué testimonio es el que estamos dando? Tanto la ira como el enojo pueden describir la justa respuesta de Dios al pecado, tema tratado ayer, al igual que la de Jesús. Por el contrario, se exhorta a cada uno a ser rápido para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso lo dice Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Y díganmelo a mí, que manejo a veces todo tipo de sentimientos hacia Dios, de todo tipo de sentimientos hacia la grey de Dios, y necesito mantenerme sobrio, no dejar que la ira se apodere de mí, aunque yo tenga la razón, porque no se trata de tener la razón o no tener la razón, es que la ira debe ser, en ese sentido, dejada a un lado cuando uno trata estos temas y trata, en ese sentido, con personas que están a nuestro alrededor. Eso no es un asunto de líderes como tal, es un asunto de cristiano. La malicia desea la desgracia del otro. La maledicencia o calumnia tiene por objeto difamar. Pablo también condena el lenguaje abusivo y obsceno. Por último, está prohibido mentirse unos a otros, tal y como lo dice Colosenses capítulo 3 y el versículo 9, el cual leímos, cuando dice en esta parte, habiéndose despojado del viejo hombre con sus prácticas. Aquí de verdad que hay un tema muy interesante en cuestión. Yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico del día de hoy, el cual tiene como título El Plan Revelado. Bienvenida, Pastora Polanco. En Colosenses 1, 24 al 29, aquí Pablo revela el corazón del Evangelio. Primero, él habla de su sufrimiento por la iglesia. Esto no significa que la cruz de Cristo sea incompleta. Más bien significa que el anuncio del Evangelio siempre tiene un costo. Como señalan muchos comentaristas del Nuevo Testamento, el sacrificio del apóstol Pablo es parte del precio histórico de llevar el mensaje de la cruz al mundo. Luego, Pablo también introduce el concepto del misterio. En la teología paulina, un misterio es un plan divino que estuvo oculto y ahora ha sido revelado. Ese misterio se resume en una frase profunda: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Evangelio no es solo creer en Cristo, sino que Cristo viva en el creyente, transformando su vida desde dentro. Finalmente, Pablo explica el propósito del ministerio, y es presentar a cada persona madura en Cristo. La meta del Evangelio no es solo conversión inicial, sino tener una vida formada por la presencia de Cristo. Y todo esto ocurre, dice Pablo, por la energía de Cristo que actúa en el creyente. En síntesis, el Evangelio se anuncia
con sacrificio, revela el plan eterno de Dios y produce una transformación interior donde Cristo mismo se convierte en la esperanza de gloria futura. Gloria sea nuestro Dios. Muchísimas gracias por este excelente comentario donde se desarrolla esta idea de que primero se habla del sufrimiento por la iglesia. Obviamente esto no significa que la cruz sea incompleta. Muy de acuerdo con esta idea de que esta palabra misterio tiene que ver con algo que Dios está revelando, con algo que Dios está demostrando, y en este caso, Cristo es la esperanza de gloria. Muy de acuerdo de que el evangelio se anuncia con sacrificio, se anuncia con una vida que ha sido transformada por medio de la renovación en el conocimiento, tal y como dice la lección en el día de hoy. A continuación, se nos invita a leer Romanos capítulo 6 y el versículo 6 y Efesios capítulo 4 del 22 al 24 para responder a la pregunta: ¿qué quiere decir Pablo cuando contrasta el viejo hombre con el hombre nuevo? Acompáñame otra vez a la lectura de la santa palabra de Dios. Romanos capítulo 6 y el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6 y el versículo 6. Ahora veamos Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué quiere decir Pablo cuando contrasta el viejo hombre con el hombre nuevo? Aquí escribí: quiere decir que el viejo hombre debe morir, así como Cristo murió crucificado. Por otro lado, el nuevo hombre debe ser hecho a la imagen de Dios. Esa es nuestra respuesta. Los verbos que Pablo emplea para esta transformación que conduce de lo viejo a lo nuevo aluden a la vestimenta, como si alguien se quitara sus prendas de vestir viejas y sucias para reemplazarlas por vestiduras nuevas e inmaculadas. Imagínense qué interesante este concepto, el hecho de que Pablo utilice esta metáfora, utilice esta comparación de decir que necesitamos como cambiarnos de ropa en el cambio, en este caso, espiritual. Una distinción similar entre lo viejo y lo nuevo se hace en relación con el antiguo pacto y el nuevo, los cuales se caracterizan respectivamente por la letra externa de la ley y por la ley que el Espíritu escribe en el corazón, tal y como lo establece 2 Corintios capítulo 3, del 4 al 18. Estas metáforas describen la conversión y sus efectos, la nueva creación, tal y como lo dice 2 Corintios 5, 17. Yo creo que tenemos un poquito de tiempo, vamos a aprovecharlo y leer 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahí está lo que dice 2 Corintios capítulo 5
y el versículo 17. Y es que somos renovados hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen de su Creador, de Cristo, tal y como lo dice Colosenses 3:10. Colosenses capítulo 3 y el versículo 10, quien es la imagen del Dios invisible. Eso es Cristo, amigos y hermanos. Es la imagen del Dios invisible. El conocimiento de Cristo a través de su palabra nos transforma, como lo dice 2 de Corintios 3:18, 2 de Corintios 3:18, nos transforma a su misma imagen con siempre creciente gloria. 2 de Corintios capítulo 3 y el versículo 18. Esto nos sitúa por encima de todas las fronteras étnicas, geográficas y sociales, porque somos ciudadanos de un reino superior. Y eso, hermanos, amigos, hay que creerlo. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo, es del reino celestial, y por lo tanto se nos pide que nos comportamos a la altura del llamado que Dios nos ha hecho. Un llamado a ser nada más y nada menos que ciudadanos del reino de los cielos, hechos a la imagen de Cristo, renovados en el nuevo hombre, y no necesitamos la vida pasada. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que lo que estamos en Cristo, nueva criatura somos, que necesitamos renovarnos en el conocimiento y no vivir más esta vida pasada, maledicencia, palabras groseras, la ira, el enojo, la malicia. Todo eso tiene que ser echado fuera. Y sabemos que son asuntos que tienen que ver con el carácter. No por nada está el concepto de que lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter, y es verdad. Nuestro carácter debe ser transformado, no de afuera hacia adentro, como siempre lo hemos hecho, sino de adentro hacia afuera, porque la ley escrita en el corazón es lo que nos hace falta desde el tiempo que Jesús lo señaló, hace casi 2000 años. Necesitamos, hoy más que nunca, una renovación en el conocimiento, pero también en la aplicación del mismo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por esta lección tan maravillosa en el día de hoy. Ayúdanos a hacerla parte de nuestra vida, que dejemos de estar siendo tan teóricos en lo que tiene que ver con el Evangelio. Ayúdanos a tener amor genuino por ti, amor genuino por nosotros mismos, amor genuino por aquellos que nos rodean, para que apliquemos, oh Dios, todo esto que tú nos has revelado. Ayúdanos para que esto no caiga en el vacío, sino que sea una realidad en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 11 de marzo, el carácter de la nueva vida. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 11, Vivir con Cristo, con el texto a memorizar de Colosenses capítulo 3 y el versículo 14. Y sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. Colosenses capítulo 3 y el versículo 14. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1
484 838 8989. Y también pueden comunicarse con su servidor vía WhatsApp al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Con más fe, hay amor y paz en Cristo Jesús.